Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Jacob. Soy Mercedes. Buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Vamos a esperar 5 minutos que sigue incorporándose gente y Sí, es empezamos. que había algunos problemas, ¿eh? Sí. Sí. Raquel y... Mercedes, yo estoy también. Hola, buenas tardes. Jacob, estoy por aquí también, pasa que tenía el audio silenciado para no molestar. Perfecto. Gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Son las 4:40. Antes de nada, presentarnos quiénes estamos, quiénes vamos a formar parte o vamos a estar como ponentes. Si me deja esto, si cojo el control bien. Vale. Por un lado está Cristian Díaz, ¿vale?, que es el gerente de consultoría de Gobser. Muchos de vosotros lo conoceréis. Y él lleva ya más de 12 años trabajando en continuidad de negocio, realizando pues, consultorías y asesorías a clientes en temas de continuidad de negocio, resiliencia, recuperación y riesgo tecnológico en Latinoamérica y en España en los últimos años. Mi persona, Jacob Vega, yo no sé si afortunado o desafortunadamente llevo prácticamente toda mi carrera profesional también dedicado a la consultoría en continuidad de negocio, riesgo tecnológico y especialista sobre todo en la parte de continuidad, que ha sido el campo o la disciplina donde más he desarrollado
mi trabajo y mi experiencia, ¿vale? Voy a empezar yo comentándoos antes de empezar un poquito sobre Copser, muy rápidamente. Somos una compañía que hemos apostado hace ya pues, muchos años, en el 2003, apostamos por la continuidad de negocio, por especializarnos, por buscar consultores que quisieran también especializarse en este ámbito y desarrollar su carrera aquí. Entonces, nosotros todo este tiempo, efectivamente hicimos una apuesta acertada porque llevamos más de 15 años y es un ámbito en el que cada día crece más. Igual que hace 15 años nos costaba introducir los conceptos de continuidad de negocio porque entonces se concebía como el disaster recovery solo para contingencias tecnológicas en escenarios de indisponibilidad de un CPD. A día de hoy nos ocurre lo mismo con el concepto que hoy ya vamos a vislumbrar de la resiliencia organizacional, ¿no? Es algo que dentro de 15 años podremos decir lo mismo que estoy diciendo yo ahora con el disaster recovery. Bueno, somos 90 profesionales, más de 90 profesionales, no todos ellos dedicados a la consultoría. Tenemos una parte que son servicios profesionales que nos ha permitido en los inicios financiar los gaps de tiempo del equipo de consultores cuando no estábamos asignados a proyecto, ¿vale? Contamos con más de 30 clientes. Alguno podrá decir 30 clientes o más de 30 clientes son pocos clientes. Para nosotros son muchos clientes porque son clientes que se han quedado con nosotros desde los inicios. Todos ellos han sido clientes que mantenemos con ellos una colaboración constante año tras año en su proceso de mejora continua de sus sistemas de gestión. Además, podemos, bueno, nos es grato también, tenemos 6 de ellos que están trabajando en el IBEX 35, son empresas, compañías grandes que han apostado en nosotros o han depositado en nosotros la confianza para mejorar y adaptar su continuidad de negocio. Estas son algunas referencias por sectores. Nosotros en los inicios empezamos mucho con el sector financiero y sector seguros, porque son sectores o compañías que están muy reguladas o bien que han tenido regulación y leyes que les han obligado al cumplimiento. Y desgraciadamente en los inicios la continuidad de negocio se hacía por mero cumplimiento. A día de hoy se ve como una ventaja competitiva y un elemento fundamental para la supervivencia de la empresa. Ahí, por supuesto, hemos encontrado otros sectores como son el sector farmacéutico, las empresas tecnológicas y algunos servicios de industria y también de administraciones públicas. Antes de comenzar con el webinar de hoy, con el tema que nos reúne, unas pequeñas indicaciones. Los micrófonos han sido silenciados y por evitar interrupciones y que esto sea lo más ágil posible. Al final del webinar vamos a dejar un espacio donde podéis plantearnos preguntas. Para ello os habilitaremos el chat. Os las vais haciendo llegar para que nosotros podamos responderlas. Otro punto importante, estamos retransmitiendo en nuestro canal de YouTube en directo, por lo que si alguno tiene algún impedimento o ha encontrado algún problema para acceder a Zoom o porque se esté bloqueado o lo tenga inhabilitado el acceso por política de la compañía, que sepáis que está emitiéndose en nuestro canal de YouTube. Podéis buscarlo por el tema del webinar y encontraréis la grabación en directo. Y bueno, artículos de interés y webinars anteriores que podéis consultar siempre en nuestra página web en la sección de noticias. Bueno, sin más, doy paso a Cristian para que os comente el objetivo de este webinar, por qué hemos llegado a este tema, ¿no?, que nos parecía interesante y él os va a introducir. Gracias Jacob. Claramente las imágenes que ponemos en la presentación de nosotros no se parecen mucho a la actualidad, pero este es el look, por así decirlo, post-pandemia que seguramente muchos tienen en esta época. A ver, el webinar que estamos planteando está asociado un poco a que no podemos dejar de lado de que la COVID, porque el otro día leí un artículo en donde el artículo correcto para referirnos a la enfermedad es
que no, no hemos llegado a cambiar, pero creo que es LACOL el que se debe utilizar. Pero esta enfermedad, esta pandemia nos está dejando una infinidad de consecuencias, ¿no? Ha impactado a prácticamente todos los países, no está teniendo ningún tipo de diferencia entre las organizaciones públicas y las organizaciones privadas, y el impacto propio que está generando en la sociedad, ¿no? No solamente con las muertes, que probablemente es lo que más pesar está generando ahora mismo, sino también a nivel de la forma de trabajo, las enfermedades que se pueden ocasionar debido al confinamiento, ¿no? Temas de estrés, temas mentales, ¿no? O de salud mental. Entonces, hay una infinidad de elementos que se están generando consecuencias relacionadas a esto del COVID. Pero el marco de esta charla es tratar de enfocar cómo esas consecuencias pueden cambiar un poco la disciplina o el contexto de continuidad de negocio dentro de nuestras organizaciones. ¿Ok? Por eso que queremos empezar este webinar haciéndoles una pregunta. A ver, en las organizaciones... ¿Quieres que te abra? A ver, un segundo, vamos a asegurarnos del mute. Ok. Entonces, vamos a plantearles una pregunta porque nos gustaría saber qué elementos creen ustedes, qué procesos, qué componentes pueden haberse afectado en mayor medida debido a las consecuencias que está generando esta pandemia. Entonces, para eso les va a salir unas preguntas en donde ustedes van a poder seleccionar cualquiera de las opciones. Es una opción de múltiples respuestas, ¿no? Pueden seleccionar una o más de una. Vamos a dar unos segundos mientras que van respondiendo. Ya va más de la mitad. Ok. Ya creo que casi están todos. Que complete el minuto. Y estamos. Perfecto. Ahora mismo les estamos compartiendo los resultados. Y algo que más o menos es evidente es que el mayor impacto y el elemento que probablemente requiere mayor revisión es precisamente, o son precisamente las estrategias de continuidad que las organizaciones tienen implantadas. Ahora, es importante también tener en consideración que estas estrategias de continuidad son el resultado de dos análisis previos o de dos evaluaciones. Una de ellas, el análisis vía, y otra en la evaluación de riesgos, que son los dos elementos o procesos que salen en un siguiente lugar o en un siguiente escalón. Luego tenemos el tema de planes, las estructuras organizativas y algunos otros elementos o procesos. Pues bueno, lo que nosotros queremos hacer el día de hoy es compartirles un poco ese análisis que hemos podido hacer de todo este engranaje que normalmente tenemos en el ámbito de continuidad de negocio. A ver. A ver si puedo pasar al siguiente slide. Perfecto. Entonces, la pregunta que nos hacemos acá es: ¿qué tenemos implantado de continuidad en nuestras organizaciones? Y yo cuando llegué a Madrid, en España, sí tuve un tema de terminología utilizada. Me costó al principio adaptarme un poco a la terminología. Y esto asociado principalmente a que, si bien es cierto, nosotros desarrollamos continuidad, pero el término o los términos que utilizamos para referirnos a estos avances o aislados o de manera sinérgica que hacemos en las organizaciones es muy variado. Algunos dicen tengo continuidad, otros dicen tengo mi plan de continuidad,
En algunos lados se habla del programa de continuidad de negocio y ya aquellas entidades que están tentando una certificación, pues hablan de un sistema de gestión de continuidad de negocio. Sabemos que el tema es muy variado, pero nosotros hemos intentado resumir, considerando la ISO, que es el estándar que normalmente tomamos de referencia para estas implementaciones, cuáles son todos los procesos o componentes que debieran tener o podrían estar dentro de las organizaciones desarrolladas, ¿no? Son todos estos elementos. ¿Y por qué hicimos esto? Porque al final lo que queremos es tratar de identificar en qué puntos se debería hacer una revisión mucho más concreta y precisa debido a las consecuencias que ha generado esta pandemia. ¿Cuáles son los puntos que pueden verse afectados de una mayor, en una mayor dimensión? ¿Ok? Entonces, para comenzar el análisis, vamos a ir a la parte base, digamos, asociada al contexto que ya la va a comentar Jacob. Ok, gracias, Cristian. Bueno, como ya os adelantaba Cristian, dentro de los elementos o componentes que constituyen es un sistema de gestión de continuidad de negocio, entendiendo como tal aquel que reúne o que tiene definidos, diseñados y desarrollados todos los procesos, ¿no?, que garantizan esta continuidad desde el inicio, ¿no?, desde la identificación de los posibles riesgos y los impactos hasta la mejora continua. Este proceso de mejora continua, tras el COVID, pues ha sufrido una serie de modificaciones, que es lo que queremos ver. El contexto organizativo en concreto habla la ISO de los factores, tanto externos como internos, que pueden impactar en la capacidad de recuperación de una organización. Es decir, nuestra compañía se puede ver afectado por unos factores internos y por unos factores externos. Hay un factor interno que es la política y objetivos. Sin duda alguna, el COVID es un factor externo que está afectando a la capacidad para lograr los resultados esperados por nuestro sistema de gestión de continuidad de negocio. La organización debería determinar o identificar los cambios que han provocado esta pandemia y la cuarentena posterior. Tenemos que ver qué son. Bueno, aquí la política y objetivos vienen a ser los objetivos de la compañía. Probablemente ante esta situación han variado, no son los mismos que tenían inicialmente, al inicio del año, antes de la pandemia. Probablemente estos objetivos, en la mayoría de los casos de las organizaciones, no se cumplan y requiera de una nueva estrategia. Esta nueva estrategia, con unos nuevos objetivos, deberían alinearse con nuestros objetivos a los que nos dedicamos a la disciplina de continuidad de negocio, deberían estar bien alineados. Por tanto, este es un factor interno que deberíamos de revisar. El nivel de riesgo aceptable, el NRA, que aparece aquí con las siglas, sería el riesgo hasta el cual que está dispuesto a asumir la alta dirección un impacto, ¿no? Un impacto, hasta dónde puede asumir un impacto de un evento repentino que cause, pues, daños o una interrupción de nuestra actividad. Tal vez en algunos servicios y en otros no, este NRA, este nivel de riesgo aceptable, se ha visto variado por el COVID y porque la estrategia se ha modificado. Es importante, bueno, es un punto dentro del contexto organizativo que deberíamos de volver a leer y actualizar. Otro punto importante son las capacidades de los recursos. Aquí, bueno, como todos sabéis, las personas somos el capital de la compañía, pero actualmente este capital o esta capacidad en recursos está bastante mermada. En España, al menos, el COVID ha trastocado completamente los planes, además de a nivel de objetivos, también en cuanto a que la compañía, los empleados en la compañía, ahora mismo no tenemos el 100% de disponibilidad de todos, porque en muchos casos ha habido que usar de un expediente de regulación de empleo temporal para muchos de esos. En concreto, nosotros en España
tenemos más de 3,5 millones de desempleados registrados en marzo, que fue el mes en el que empezó esta pandemia. Lógicamente, si no contamos con el 100% de nuestros recursos, probablemente nuestra capacidad también de recuperación, algunos de estos recursos pueden ser recursos críticos y recursos que necesitamos que estén disponibles ante una contingencia porque van a llevar a cabo la recuperación o la coordinación de la gestión de la crisis. Por supuesto, la tecnología también. Ha habido elementos o sistemas que antes no tenían una carga, que ahora mismo, como todos los canales online, que están sobrecargados por una demanda mayor, que es la que estaba prevista en el contexto anterior a la ocurrencia del COVID. Por otro lado, tenemos también respecto a los recursos, creo que lo comentaba Cristian, también esto ha tenido un impacto a nivel emocional, a nivel psicológico, pues el estrés, el no saber qué va a ocurrir con el futuro, la incertidumbre, está provocando también que, pues que los desempleados se vean afectados, ¿no? por esta situación y, por tanto, su rendimiento probablemente a nivel personal y a nivel profesional se vea afectado. Entonces, los mayores problemas que ahora nos podemos encontrar en este ámbito es la ansiedad, ¿no? Que es una consecuencia normal de la preocupación y probablemente adultere, ¿no?, las capacidades que tengamos de funcionales en el trabajo. Bueno, otro factor que tenemos otro cambio que se puede producir dentro de los factores internos es las oportunidades y prioridades. Es importante, ¿no?, para la compañía en estos momentos priorizar sus servicios. Probablemente pueda ocurrir que hay determinados servicios que han dejado o se han pasado a un segundo plano porque se está viendo que la demanda va por otra vía, ¿no? Entonces, esta reducción de la demanda y esta adaptación a la nueva demanda, ¿no?, es necesario que entre en nuestro sistema de continuidad de negocio y se analice como tal con este contexto, ¿no?, que nos provoca. Por otro lado, tendríamos los factores de cambio externos. En primer lugar, el entorno legal y regulatorio. Bueno, esto aquí en España, así de primeras, tenemos el alarma, ¿no?, el estado de alarma nacional, que tiene unas implicaciones y unas reducciones en cuanto a la movilidad por la cuarentena, que lo primero que supone es que ha habido una descentralización total de los recursos. Y además tenemos limitaciones en la cadena de producción, porque dependemos de unos proveedores, de unos desplazamientos, de las entregas, dependemos también de las comunicaciones, y todo este entorno nuevo a nivel regulatorio está modificando nuestra manera de trabajar y nuestra capacidad operativa. Todavía es pronto para medir nuestro nivel operativo si se mantienen los mismos ratios que cuando trabajábamos directamente desde la sede, oficinas, sucursales o sitios desde donde se realizaba la actividad. Por lo tanto, es un tema también que debe de revisarse para adecuarlo y alinearlo con la normativa actual. En la cadena de suministros, revisar también, por supuesto, con nuestros proveedores hasta qué punto pueden cumplir con sus compromisos en este marco. Es importante, ya sabéis que casi todos, ¿no?, las compañías tienen proveedores y algunos de estos proveedores son proveedores críticos. Los proveedores críticos, dada esta situación, este contexto, pueden haber variado, pueden pasar críticos a no críticos y no críticos a críticos. Entonces, importante también revisar nuestra lista de proveedores y nuestra estrategia de gestión de esos proveedores. Y por último, otro punto que hemos visto que es clave, ¿no?, en este contexto, cómo nos afecta a nuestro sistema de gestión, sería las tendencias, ¿no? Las tendencias actualmente, como he dicho antes, son hacia el mercado online, porque es donde más se está llevando a cabo la demanda, y la prevalencia de esta venta online sobre la presencial
además de sobrecargar nuestros canales, supone un riesgo mayor ante una contingencia de los sistemas que lo soportan. Por tanto, el impacto sería mayor en estos sistemas que antes no lo era y el objetivo de tiempo de recuperación debería ser menor porque este sistema es más crítico. Con lo cual, la conclusión es que todos estos elementos de cambio están afectando a nuestro sistema de gestión y deberíamos de reinyectarlos al sistema de gestión de continuidad de negocio para que el contexto actual sea el que, sobre el que se diseña o se actualiza o se modifica nuestra respuesta y nuestro tratamiento de la crisis y la continuidad de negocio. Vamos a... Vale. Entonces, hoy otro punto, que son las partes interesadas. Esto me hace, bueno, stakeholders o partes interesadas, aunque ahora la normativa, el último punto de la normativa ha hablado ya de que se puede hablar de stakeholders, pero que las partes interesadas contemplan un abanico, un espectro mayor. Las partes interesadas, la ISO 22301 y también la Guía de Buenas Prácticas, la 22313, establece como requisito, ¿no?, que la organización debe establecer los procedimientos que le permitan identificar y acomodar su sistema de gestión de continuidad de negocio a los requisitos legales y reglamentarios, que serían requisitos obligatorios, y a las expectativas de las partes interesadas. ¿Qué son estas expectativas de las partes interesadas, ¿no? Porque la parte interesada dice que es una persona o organización que puede afectar o verse afectada o percibir que puede verse afectada. Bueno, al final nos están metiendo en el saco prácticamente cualquier persona o organización que trabaje, colabore, que esté en nuestro entorno y que las decisiones que tomemos en nuestro sistema de continuidad le puedan interesar, porque le pueden afectar o verse afectado. Entonces, es importante identificar estas partes interesadas y determinar cuáles son sus expectativas. Es decir, normalmente estas no están declaradas, pero habría que ver en esta situación, en este contexto que hemos comentado antes, estas partes interesadas, cuáles son sus expectativas a partir de ahora. Probablemente en muchos casos hayan variado y necesitamos conocerlas y queden documentadas, declaradas, para que nosotros podamos atender según sus expectativas. Por otro lado estarían las obligatorias. Las obligatorias son aquellas que la ley nos exige y que deberíamos de tener. Ya tendría nuestro sistema de gestión de continuidad de negocio un procedimiento que es un requerimiento exigible por el cual nosotros identificamos cualquier normativa nueva que pueda afectar a nuestra disciplina, que es la continuidad de negocio. Por tanto, tanto el estado de alarma como nuevas normativas o leyes deberían de introducirse en este estudio de los requerimientos legales y regulatorios, ya sean normativas, leyes, regulaciones, políticas internas, etc. ¿Quiénes son estas partes interesadas? Por ejemplo, bueno, pues los partners, por supuesto. Todos nuestros colaboradores están interesados de nuestro nivel de continuidad, nuestra capacidad. Los obligatorios, los requisitos legales, los sindicatos, que los llaman los grupos de presión. Bueno, pues realmente lo son. Grupos de presión que nos pueden ahora mismo, que has de tener en cuenta, ¿no? Porque ellos tienen también unos deseos que quieren verse cumplidos y esto puede afectar a los objetivos de la compañía y a la vez a los objetivos de nuestro sistema de gestión de continuidad. El staff en cuanto a toda la compañía, pero si lo redujéramos en 3 grupos, sería la alta dirección, tiene unas expectativas de nuestro sistema de continuidad de negocio, que se cumpla en unos tiempos preestablecidos, con un nivel de riesgo también definido, nunca superable, y que reanudemos en el menor tiempo posible. Este podría ser una de las expectativas de la alta dirección, pero luego está el personal que gobierna la continuidad de negocio. El personal que gobierna la continuidad de negocio probablemente dentro de sus expectativas esté que tenga una dotación adecuada de recursos, que tengan la capacidad de organizar y liderar una situación en crisis, es decir, que se le otorgue la autoridad suficiente. Y por otro lado estarían por debajo los equipos de recuperación, de evaluación, detección, que son equipos, por un lado de negocio, otros de soporte, otros de seguridad y salud laboral, que quieren estar informados de cualquier cambio que se haya producido en nuestro sistema, ¿no? Entonces, tenemos que tenerlos en cuenta los vecinos. Si nosotros compartimos oficinas con otra compañía, pues tanto mi vecino
como yo respecto a mi vecino, debo preocuparme en que él tome las medidas adecuadas, preventivas y reactivas, para evitar cualquier incidente repentino que pueda derivar en que si le afecta a mi vecino, me afecte a mí. Los clientes, por supuesto, serán los primeros que deben estar informados y inversores, ¿no? Estarán preocupados, ¿no? por la evolución a nivel de negocio de la compañía. Tanto los inversores como los clientes necesitan tener claramente una definición de cuál va a ser el comportamiento de la compañía a nivel de la continuidad y de esa capacidad de adaptarse, ¿no? a la situación. Por tanto, todos estos elementos, estos requisitos obligatorios y estas expectativas o deseos de nuestros colaboradores, de nuestros vecinos, de estos sindicatos, de estas partes interesadas, deben de reinyectarse, introducirse y tomar parte importante en las próximas fases o procesos dentro de nuestro sistema, que sería el análisis del impacto, ¿no? en base a este nuevo contexto y estas expectativas, y el análisis de riesgos. De hecho, hay un punto, por eso aparecen dos manos, o sea, un machuchón de manos, en el que lo que quiere representar es que debemos de, a todas estas partes interesadas, sí que tenemos la obligación a través de la ISO 22301, un requisito del 4.2.1, que debemos de comunicar cualquier cambio que se haya producido, y para eso pues tenemos que tenerlos bien identificados. A continuación, con este contexto, el primer proceso, digamos, antes ya más cercano a lo que conocemos como continuidad, sería el análisis de impacto de negocio. Vale. Bueno, vamos a ver el comité de crisis, ¿no? Parece que esta situación lo que ha evidenciado, por un lado, es que no tenemos, o sea, que la gestión de la crisis llega hasta un punto, pero cuando el horizonte temporal se prolonga, no tiene tanto sentido hablar de crisis, sino de una situación diferente, una situación que no es la habitual, que no es la que está acostumbrada la compañía, que es diferente y en el que deben de operar entes, órganos e integrarlos para dar respuesta a esa nueva situación, ¿no? Entonces, estas serían las fases típicas de gestión de la continuidad de negocio, como lo vemos tradicionalmente, una fase de detección, ¿no? que es el antes, ¿no? a la ocurrencia de un incidente, una fase de respuesta, recuperación, que es donde activamos ya nuestros planes, y otra fase que nosotros preveíamos siempre en un tiempo limitado, generalmente no superior a 4 semanas, o a una horquilla parecida, que sería la fase de vuelta a la normalidad. El caso de ocurrencia de un incidente, como veis en la gráfica, está mostrando el impacto en el tiempo. Depende mucho de la capacidad de gestión de la crisis a través de las estrategias que hayamos definido de gestión de la crisis, nuestra capacidad de atenuar ese impacto. Actualmente las organizaciones se encuentran a un nivel de madurez mucho mayor que cuando nosotros empezamos. Entonces, la recuperación, que es cuando se activan estos planes, generalmente está bastante optimizada. La respuesta ante una crisis ágil en la que estén engrasados todos los estructuras organizativas que deben dar respuesta y coordinar esta recuperación o la activación, es donde hemos encontrado más fallos. Pero de aquí existen ya herramientas que conoceréis muy bien, o metodologías, ¿no? de pruebas, de simulacros dirigidos a la alta dirección a nivel estratégico y táctico, para mejorar esa capacidad de respuesta y conseguir así que nuestro impacto sea lo menor posible y recuperemos a los niveles, al MBCO, a ese nivel de producción que nosotros habíamos predefinido. Por supuesto, aquí, como conocéis muy bien, hay que contestar qué es lo que es crítico, cuándo debo de reanudar, dónde reanudo, quién va a llevar a cabo esa reanudación o cuáles son los elementos críticos y cómo lo llevará a cabo, que esté bien documentado y sobre todo que esté bien probado. Si tuviéramos esto, hasta aquí no os he contado nada nuevo, hemos conseguido nuestro objetivo, que es recuperar, dar una respuesta y llegar a que nuestro impacto sea lo menor posible con los recursos y en base a la estrategia que hemos diseñado. Si bien
este durante no nos limita a pensar en que nosotros vamos a volver a la normalidad. La vuelta a la normalidad en muchos casos no es posible. Estamos viendo, nos está obligando a pensar que la normalidad, pues como la conocíamos antes, tal vez no es posible. Por tanto, el comité de crisis, que está más diseñado, cuyo objetivo principal es la respuesta inmediata, ¿no? El no improvisar, el desencadenar una serie de acciones que ya están muy bien definidas, protocolizadas, probadas, ensayadas, en las que ha habido lecciones aprendidas y se ha mejorado y se ha optimizado, y pone en marcha y es coordinadora o coordinador el comité de gestión de crisis de toda la gestión y de la puesta en marcha. Pasados 3 semanas, 4 semanas, ahora estamos a 60 días de que ocurriera la pandemia, aquí en España por lo menos. No, bueno, 60 días de confinamiento. No tiene mucho sentido un comité, ¿no?, de tanta urgencia, sino que se percibe necesario otro órgano o otra forma de afrontar una situación que en el tiempo no puedo determinar y que además que genera muchísima incertidumbre, no solo en mi organización, ni en mi sector, ni a nivel nacional, sino a nivel global, que estamos tan conectados. Entonces, la solución que vemos es que es necesario un órgano, un ente, una persona, no diría, que ahora veremos cuál sería la aproximación, que sea capaz de plasmar esta resiliencia, ¿no? Esta capacidad de adaptarte al cambio, de preverlo, de definir y ser creativo para ser capaz de satisfacer al final lo que hablábamos al principio, los objetivos de la compañía, ¿no? Si los objetivos de la compañía es llegar a un número de ventas o una cuota de mercado, probablemente ante un contexto como el que estamos viviendo, difícilmente lo conseguirá. Desde continuidad de crisis, recuperación, continuidad y resiliencia, deberíamos de ser capaces, o de por lo menos de aportar, a ayudar a que la compañía tenga los menores riesgos en alcanzar esos objetivos. Por supuesto, este órgano de resiliencia organizacional debe de interactuar mucho con el comité de crisis. No tiene que ser un órgano, o nosotros no entendemos, no tenemos la verdad absoluta, por supuesto, pero no entendemos que debe haber una interacción entre este comité de crisis pasadas las 3-4 semanas, donde el órgano de resiliencia, pues organizacional, tal vez tome los mandos y sea el que opere más titular en este tratamiento posterior a lo que son las primeras semanas de respuesta ante una situación como esta. Podría ser un órgano complementario y además debe de involucrar no solo como órgano, sino a toda la organización, que ahora veremos por qué. Vamos a analizar el proceso de gestión de crisis. A mí, tras estos 60 días de estado de alarma, si reflexionamos con un espíritu crítico, en el buen sentido de la palabra, la gestión de la pandemia seríamos capaces de identificar aspectos de mejora que nos hemos encontrado bajo, sobre todo, la experiencia de nuestros clientes. Entonces, alguna de las preguntas que me surgían cuando estábamos preparando este webinar era pues esta misma. ¿Ha recibido órdenes o instrucciones de personal u órganos de gestión diferentes? Bueno, esta situación se ha podido dar en alguna compañía. En otras, estas preguntas como los comités de crisis, ¿tienen la autoridad suficiente para gestionar una crisis de dimensiones tales como el COVID? ¿O la respuesta y el seguimiento a la crisis ha sido liderada por este comité o por otras personas? El área de gestión. Bueno, aquí podéis ver una serie de preguntas. En una de ellas nos gustaría compartir con vosotros para ver, para que nosotros nos deis vuestra respuesta y las pongamos en común. No sé si, Cristian, puedes lanzar la pregunta. Ya está lanzada la pregunta. Bueno, pues participación del comité de crisis. Tal vez es que... okay. Vale. Vamos a dar, igual que el anterior, un minuto para que puedan ir contestando.
Bueno, ya llevamos un 70%. Sí. 10 segundos más. 80%. Pues yo creo que ya. Sí. Vamos a compartirles los resultados para que los puedan ver y los comentamos. Vale, muy bien. Bueno, pues la mayoría, digamos que habéis respondido que sí, que el comité de crisis ha liderado toda la respuesta y tratamiento. Sin embargo, hay otro 50% que estáis respondiendo que la respuesta que habéis seleccionado es la 2 o la 3. Es decir, hay un 23% que cree que el comité de crisis ha liderado la respuesta inicial, pero el tratamiento posterior ha sido gestionado por otras personas. Y también este 20 y pico % que decís que la respuesta ha sido liderada por otras personas que no forman parte del comité de crisis. Fijaros que esto nos da que pensar, ¿no? Porque si el objetivo o una organización apuesta por un departamento de gestión del riesgo, de prevención y de respuesta ante situaciones imprevistas que pueden causar una parada y un impacto económico fuerte, y esta organización o este área dedica todos sus esfuerzos en mejorar esa gestión y respuesta, en involucrar a toda la organización, en definir los órganos o estructuras organizativas que deben de liderar y coordinar estas situaciones, y ante una situación como es el COVID, no se les tiene en cuenta o bien pasan a un tercer plano, pues algo nos está queriendo decir, ¿no? Esta situación. Y precisamente es lo que comentábamos en la slide anterior. La gestión de la crisis hasta hoy, tal vez, o hasta el COVID, ha sido una gestión que tenía como principal objetivo no improvisar, o sea, dar una respuesta anticipada, prevista, engrasada, ágil, que estableciera, que mantuviera a la compañía en unos parámetros en los que hay una pérdida de servicio, pero que me siento confortable dada la situación. Si bien no habíamos contemplado, tal vez, una situación prolongada tanto tiempo, ¿no? En la que el mañana, ¿no? es incierto, es confuso y hay que gestionar pues, prácticamente una nueva demanda, unas nuevas necesidades para que la compañía siga operando, no ya solo a nivel anterior, sino tal vez en otros canales, en otros productos, con otras formas de trabajar, etc. De aquí la necesidad de este órgano o de esta resiliencia organizacional. Entonces, vamos a ver qué necesitaríamos entonces para llevar a cabo para enfrentar estas situaciones. Como decíamos, ¿cómo deberíamos interactuar? Pues probablemente necesitemos perdonadme, a ver, ahora, necesitemos lo que es comúnmente conocido el modelo de las 4 Cs, ¿no? La comunicación, la coordinación, la cooperación y la colaboración para diseñar o para llegar a esa nueva normalidad entre todos, ¿no? La continuidad de negocio es fundamental, no se va a eliminar, ¿no? Pero no es suficiente ante macroescenarios con un impacto tan de este calado. Necesitamos otro órgano o otra forma de afrontar una situación de este tipo para que la compañía no le suponga un esfuerzo tan grande el continuar para llegar a un objetivo principal, que es satisfacer su demanda o satisfacer sus objetivos y prosperar, ¿no? Y crecer. Entonces, ¿cómo actuarían para alcanzar este objetivo común? Sería, pues, para que en el menor impacto y el crecimiento de la empresa sea mayor, pues, aplicar este modelo de las 4 Cs, ¿no? Comunicación, coordinación, cooperación
y colaboración entre lo que sería el órgano de gobierno, entendiendo como órgano de gobierno el área dedicada a la continuidad de negocio, gestión de crisis, barra lo que queráis poner, con los equipos de respuesta inmediata, con un órgano de gobierno coordinador de la crisis, conocido como comité de crisis, con este ente que debemos de aproximar, que es de resiliencia organizacional, y con la recuperación y gestión de los equipos de respuesta. Vamos a ver qué habla la resiliencia organizacional, cómo la entendemos y cómo se integra con nuestra gestión de crisis y la continuidad de negocio. Ya la British Standard, BSI, estableció en el 2014 una guía para las organizaciones resilientes, ¿no? Y define la resiliencia organizacional como la capacidad de una organización para anticipar, para prepararse, responder y adaptarse a un entorno cambiante y a las interrupciones repentinas para poder sobrevivir y prosperar. Esta situación de la pandemia derivada esta situación derivada de la pandemia y la cuarentena nos está ayudando tal vez a entender mejor esto que es de la resiliencia, ¿no? En un entorno en el que vivimos tan cambiante, en el que cada vez más estamos conectados, ¿no?, por la globalización, y en el que va a ser frecuente, desgraciadamente, que se repitan situaciones como esta pandemia, necesitamos no solo responder eficazmente en los primeros estadios de una crisis, sino que va a ser necesario pues responder o tener un plano, haber pensado, organizado la compañía, haber cambiado culturalmente nuestra organización para poder hacer frente de forma eficaz a un evento totalmente repentino e inesperado, y en el que nosotros o la organización, a través de sus empleados, a través de sus cambios, a través de la creatividad, sea capaz de adaptarse para llegar, llegar a la prosperidad. Entonces, hay que ser creativos. Digamos que la gestión del cambio es necesaria como parte principal o como parte inherente a la situación o el contexto que tenemos ahora y que tendremos en el futuro. Las organizaciones que no sepan adecuarse y aprovechar y fortalecerse de esta gestión del cambio probablemente no serán las que no sobrevivan. Sin embargo, estas que en el cambio, como las personas, ¿no?, siempre nos decimos, bueno, lo que no te mata te hace más fuerte. Pues exactamente, esto debería ser para una organización resiliente. Una situación de esta puede ser una ventaja, convertirlo en una ventaja, ¿no?, y construir esa diversidad. Diversidad entendiendo como diversidad todas las capacidades. Por ejemplo, habréis visto ejemplos de compañías que, por ejemplo, aquí en España se ha dado el caso de una compañía dedicada a la fabricación o a la industria de bebidas alcohólicas que está utilizando sus máquinas, su capacidad productiva, que estaba concebida para fabricar bebidas alcohólicas, utilizando su misma infraestructura, sus mismas máquinas, está fabricando geles desinfectantes, hidroalcohólicos. Esto sería la capacidad de construir y adaptarse, ¿no?, a la situación. Y está manteniendo, bueno, está consiguiendo mantener un poco la línea de producción o los ingresos, ¿no?, sosteniendo para no caer dramáticamente. Por supuesto, nosotros, o sea, en este camino hacia la resiliencia, no podemos dejar de lado de gestionar el riesgo en todo momento, como lo llevamos gestionando desde la gestión del riesgo, en el buen gobierno, ¿no?, de riesgo tanto tecnológico como operacional. Pero la resiliencia exige además de un cambio en la actitud, o no un cambio, o se exige muchas capacidades de creatividad, de innovación, de redefinición, ¿no?, de nuestra forma de trabajar, de llevar nuestros servicios a nuestro objetivo, a nuestro target, y adaptarse. Adaptarse es una... Perdonadme. Sí, vale. Adaptarse o la actividad estratégica
sería uno de los puntos o atributos clave que debe tener una compañía, una organización resiliente. Adaptarse, lo busqué en el diccionario de la Real Academia Española y lo define, como por aquí, en acomodar o ajustar algo a otra cosa o hacer un objeto o mecanismo desempeñe funciones distintas de aquellas para las que fue constituido o construido. A los seres vivos los habla de acomodarse a las condiciones de su entorno. Bueno, pues creo que es bastante representativo el hecho de, por ejemplo, una empresa que fabrica bolsos, que ahora actualmente esté fabricando batas para los sanitarios, o una empresa de airbags española también para autobuses, pues esté fabricando las mascarillas de protección, ¿no? Pues esta es la adaptación, ¿no? Utilizamos nuestra infraestructura para mantener la prosperidad de la organización. Y por tanto, nosotros desde la continuidad tenemos que dar respuesta en esa situación y la compañía con estos atributos de capacidad, de gestión del cambio, de reacción, podrá llegar a ese objetivo común que es mantener o crecer, ¿no? La prosperidad de la compañía. Entonces, establece también, bueno, las buenas prácticas es que se está llegando ya a consenso, pues 6 atributos principalmente que tienen una organización resiliente. La adaptabilidad estratégica, que es lo que acabamos de comentar. El liderazgo ágil, es decir, los modelos de agilidad, de gestión del cambio, requieren de una descentralización del liderazgo, es decir, que no dependa de un único punto jerárquico en la toma de decisiones, y de forma que esta sea más ágil, ¿no? La sensibilidad al cambio, esta anticipación a la situación y el poder percibir, por lo menos prepararse, estar preparados, tener algo bueno antes ante una situación que es verdad, que luego lo veremos más adelante, que es muy imprevista, que son impensables muchas veces, pero que tienen un impacto dramático para nuestra organización. Pero el gobierno con firmeza, tal vez esta no es la mejor traducción, diríamos un espíritu corporativo, es decir, no sirve de nada unas medidas resilientes desde el punto de vista de los procesos, desde el punto de vista de los sistemas o de la tecnología que apliquemos, si no hay una actitud resiliente de las personas, o sea, de los empleados, ¿no? Entonces, es necesario que haya esta identificación con los objetivos corporativos, ¿no? Y que nos impliquemos, ¿no? Y que tengamos esa proactividad a la hora de aportar ideas, aportar soluciones y ser flexibles ante estos cambios, ¿no? Importantísimo enfocarse, ¿no? Enfocarse en lo que es realmente prioritario, de lo que no es urgente ni prioritario. Y tener siempre puesta la vista en el largo plazo de la compañía. Entonces, lo que tenemos, tal vez, pensamos que debería de tener una compañía, es que deberíamos de fomentar nosotros como responsables de continuidad y de gestión de crisis, es el reforzar estas estrategias resilientes y los atributos para que cambiar la cultura de la organización, incentivar estas iniciativas y adaptarse, ¿no? Que permita adaptarse a las organizaciones a este manejo del estrés. Entonces necesitamos eso, ¿no? de introducir esta nueva cultura y traducirla en acciones concretas, que será probablemente en los próximos años veremos cada vez más organizaciones, bueno, que gozan de mucha resiliencia y que han obtenido grandes ingresos en situaciones en las que, bueno, pues en las que otros han desaparecido o han cesado su actividad. Entonces, buscar eso, ¿no? Que las organizaciones generen atributos resilientes y que preparemos a ellas no solo para dar la respuesta de continuar negocio y gestión de crisis, sino para poder ir más allá. Entonces, ahora dejo a Cristian
que os va a comentar un aspecto fundamental del sistema de gestión, que es todo el impacto, el análisis de impacto que acarrea tras esto. Gracias, Jacob. En buena parte, cuando hicimos la encuesta inicial, la mayoría marcó la parte de estrategias, de continuidad como un elemento que debía ser revisado y que debía probablemente ser ajustado. Y les comentábamos justamente en ese punto que las estrategias, al menos la teoría y la metodología nos dice eso, debieran ser siempre resultado del análisis de impacto del negocio y de la evaluación de riesgos. Y de la combinación de ambos resultados, poder establecer esas estrategias que finalmente la organización implanta. Entonces, podemos encontrar una relación directa entre esa respuesta de que las estrategias deben ser revisadas y la podemos extrapolar a estos dos elementos que anteceden a esa definición de estrategias, que en este caso es el VIA como punto inicial y también la evaluación de riesgos que lo vamos a tocar. Acá solamente queremos mostrarles, perdón, a ver si puedo... Vale. Entonces, los cambios que pueden haberse dado, ya Jacob comentaba y nos hablaba de manera, digamos, bastante amplia en temas del contexto, ¿no? Y el contexto involucra también los aspectos relacionados a la organización, ¿ok? Entonces, en temas de la organización, ¿qué elementos se están presentando ahora mismo? Bueno, en muchas organizaciones las estructuras organizativas están cambiando. Si vamos al lado o el aspecto probablemente más negativo, es que muchas posiciones se están eliminando porque las organizaciones tienen que reducir las plantillas o se están aplicando suspensiones de labores a través de herramientas como los ERTES o la suspensión perfecta en otros países. Pues esos elementos están haciendo que esa estructura jerárquica que nosotros en nuestro día a día o en nuestra normalidad manejábamos, pues ahora mismo desaparezcan, no estén funcionando tal cual. También es cierto que algo que nos deberíamos preguntar es que los elementos o este cambio organizacional o esa estructura, perdón, que nosotros definimos a través del análisis VIA para la recuperación de los procesos se debiera mantener o no. Y esto un poco con lo que comentaba Jacob hace un momento, ¿no? Después de 2 meses, casi 3 meses, ¿seguimos en recuperación de los procesos? ¿Seguimos en continuidad? ¿O ya hemos escalado a la nueva normalidad, que es el término que normalmente se está utilizando para intentar ponerle nombre en realidad a esto que estamos viviendo? Pues bueno, esos son elementos que influyen directamente en cómo hemos hecho nuestra vida. Los cambios del contexto, a mí me gusta que, por ejemplo, un tema que nos preocupaba antes cuando teníamos una reunión, ya sea una reunión con nuestros jefes, una reunión para hacer un tipo de presentación, tú te tenías que ocupar de muchos elementos diferentes a los que ahora tienes que ocupar. Antes te ocupabas de, no sé, ponerte la americana, de tener una camisa planchada, de varios otros elementos, de poder tener el transporte adecuado para llegar a tiempo. Pues no, ahora nos tenemos que ocupar de poder tener una buena conexión de internet y de que vaya relativamente bien cuando vamos haciendo la presentación. Eso es también un cambio de contexto. La forma que trabajamos ha sido modificada. Hay algunas organizaciones, inclusive, de las conversaciones que hemos podido tener con algunos clientes y con algunos amigos, que están evaluando, por un lado, el hecho de mantener este nuevo contexto, este contexto de trabajo en remoto hasta fin de año, o inclusive de tomar algunas unidades de negocio y mantenerlas en el tiempo. Es decir, que esa nueva normalidad se vuelva permanente, digamos, no cambie, a pesar de que se supere por completo el tema de la pandemia ya cuando se tenga una vacuna para ello. Entonces, esos elementos son elementos que normalmente en nuestro análisis de negocio, en el análisis de impacto en el VIA, no tomamos en cuenta y que podrían significar
y podrían ser relevantes al momento de establecer nuestros tiempos de recuperación. Otro elemento que tenemos son los cambios en los tipos de impacto. Cuando hemos hecho vía, algo que siempre nos pide la alta dirección es ¿cuánto estoy perdiendo? Yo no sé si todas las altas direcciones son así, pero la gran mayoría con las que nosotros hemos tenido oportunidad de conversar, al final lo que les interesa saber es cuál es el impacto económico finalmente, ¿no? O sea, cómo eso se refleja en nuestro estado de ganancias y pérdidas y cuál va a ser el balance al final del año. Porque yo necesito saber cuánto puede ser el impacto para poder hacer una inversión en una futura estrategia. Ahora mismo, con este contexto nuevo, con estos cambios organizacionales y todos los elementos que se van presentando, sí creo que debiéramos reevaluar la prioridad que le damos a los distintos tipos de impactos considerados al momento de evaluar un proceso. Impactos en las personas, impactos en la salud de las personas, ¿no? Y el aumento importante en el ausentismo de las personas por este tipo de riesgos o de amenazas. Impactos en los familiares que de alguna manera nos van a golpear, impactos en las decisiones gubernamentales, ¿no? Todo lo que es en contexto social y que podría afectarnos de manera directa. Son elementos que quizás no hemos tenido en cuenta y vale la pena hacer una revisión en todos los criterios y los tipos de impacto que hemos considerado en nuestro análisis vía para luego poder pasar a una revisión, sí, de tiempos, ¿no? De los tiempos de recuperación. Por alguna razón, Jacob, yo no sé si tú puedes pasar mejor el slide porque no me está dejando a mí. Ok. Ya si comenzamos a hablar de los tiempos de recuperación, yo simplemente quiero comentarles acá que existen tres variables, ya Jacob las mencionó hace un momento, que son el MTPD, el RTO y el MBCO. Si todos estamos más o menos familiarizados con el tema de continuidad, van a saber de qué estamos hablando. Si no, un ejemplo sencillo que nos permita entenderlos, ¿no? Nosotros tenemos una cantidad de sangre en el cuerpo. Si sufrimos un accidente y perdemos determinada cantidad de sangre, pues la recuperación va a ser imposible, ¿no? Si superamos ese margen o ese umbral. Bueno, el MTPD será el tiempo que pasa desde que sufre el accidente hasta que supero ese umbral, ¿no? Que puede significar la muerte. Y por eso ponemos una variable, un deseo, que sería el RTO, que es el tiempo en el que nosotros deseamos que, por ejemplo, paramédicos o alguien que tenga el conocimiento necesario para atendernos pueda parar esa herida, esa hemorragia, y por ende no llegar a perder la vida. Es más o menos, esa es la diferencia entre el MTPD y el RTO. Y el MBCO normalmente está asociado al nivel de operación que yo quiero entregar. Si en mi día a día yo ofrezco el 100% de mi servicio en condiciones normales, pues que en una condición de contingencia, el servicio que yo presto ya no va a ser 100%, sino de repente a un 50% o de repente a un 200%, dependiendo del sector, dependiendo de la actividad que realice la organización. Y ya nosotros en un webinar anterior hablábamos del establecimiento de macroescenarios. Y vamos a volver a proponerlo, porque al final esto es una propuesta, no quiere decir que esté escrito en piedra, es una propuesta que lo que busca evaluar es que para la definición de estas tres variables, el MTPD, el RTO y el MBCO, en lugar de enfocarnos o enmarcarnos en escenarios específicos, podamos establecer macroescenarios que permitan a las personas posicionarse en estos contextos y establecer diferentes tiempos. ¿Y por qué debieran cambiar estos tiempos de acuerdo al macroescenario? Y para eso tenemos un ejemplo acá. Imagínense que ustedes se quedan en la selva, ¿no? Nos toman de uno de estos programas de concurso en donde tenemos que demostrar nuestras habilidades de supervivencia y nos dejan en la selva. Y imaginemos que la selva es algo así como lo que ustedes están viendo en la imagen.
En la selva o en este espacio sí tenemos agua, pero no tenemos nada de alimento, solamente una ardilla, que es la que pueden ver ahí. El contexto que se presenta, si a mí me dejan solo, es diferente a si me dejan con competencia. Y lo pongo así, si yo sé que voy a estar solo en esa isla, y quiere decir que ese alimento va a estar disponible para mí porque no tengo competencia, pues yo me toparé de repente el tiempo necesario para llegar, descansar, prepararme, definir una estrategia muy bien pensada para poder atrapar la ardilla y luego alimentarme. Porque al final no quiero morir, ¿no? Es un tema de supervivencia. Pero ¿qué pasa cuando el evento o el contexto, en este caso, ya no involucra o no me involucra solamente a mí, sino que de repente me pone en competencia? Ya tengo dos personas. La estrategia y por ende el tiempo en el cual estas dos personas van a intentar conseguir el alimento, pues va a ser distinto. Porque estamos hablando ya de dos personas. Y en este caso, las dos personas en un mismo sector y solamente tienen un canal de acceso que es ese pequeño puente. Pues habrá que pensar en diferentes tiempos. Yo no creo que sean los mismos. ¿Qué pasa si tenemos más personas? Si ya no solamente es nuestro sector, sino de repente en toda la isla tenemos personas que están en las mismas condiciones o de repente tienen otras condiciones, algunos serán más rápidos, algunos tendrán más fuerza. ¿Qué estrategia establecer en ese contexto y por ende qué tiempos definir? Pues probablemente sean distintos. Es por eso la insistencia de considerar esto, de establecer macroescenarios que les permitan a ustedes poder definir estas variables de una manera más precisa y poder darle a la organización una herramienta que le permita tener una visión de respuesta ante una afectación única, ante una afectación de todo el sector o ante una afectación similar a la que estamos experimentando ahora mismo. Luego vamos a hablar de la evaluación de riesgos. Para la evaluación de riesgos, algo que yo siempre me he cuestionado es la evaluación de riesgos en sí. A ver, algo que yo me cuestionaba era el hecho, si intentamos hacer una evaluación de riesgos exacta, es decir, cuantitativa, la cantidad de trabajo y de tiempo que eso me puede costar no pareciera no balancearse respecto a los resultados que yo podría hacer haciendo una evaluación cualitativa, ¿no? Donde simplemente califico de alguna forma y lo dejo a un criterio experto. Pareciera que los resultados más o menos van por la misma lógica. Entonces, todo ese trabajo quizás no vale la pena. Bueno, entonces vamos a optar por la cualitativa. Pero haciendo la cualitativa, otro elemento que siempre ha solido suceder es que cuando evaluamos las amenazas antes de establecer los riesgos que nos preocupan como organización, cuando evaluamos las amenazas, solemos dejar muchas de lado, porque simplemente creemos que es imposible que suceda. Es decir, la aplicabilidad de la probabilidad, yo muchas veces la dejo en tela de juicio, porque el impacto viene del BIA. O sea, por algo se llama análisis de impacto al negocio. Yo desde el BIA debería ser capaz de obtener cómo el detenimiento de ese proceso por cualquier elemento, por cualquier riesgo, va a impactar a la organización y por ende lo puedo dimensionar de manera económica si quiero. Pero la probabilidad sí me suena muy al azar, ¿no? La probabilidad está muy asociada a si ha sucedido, a veces no hay histórico de los eventos, como por ejemplo este tema de la pandemia, aunque había un histórico el 2009 creo con la influenza, pero no llegó a ser pandemia, se quedó en epidemias y de repente fue más acotadas las consecuencias que se dieron. Entonces, hay un montón de terminología que ahora mismo estamos usando. Probablemente muchos de ustedes han escuchado el tema del cisne negro, ¿no? Esos eventos que cambian por completo la forma como vemos de los negocios, ¿no? Yo creo que después de esto, después del COVID, la forma que vemos nuestro negocio, la forma que vemos la normalidad va a modificarse por completo. Cuando se descubrió o cuando se hizo público el uso del Internet, pues la forma de ver muchos elementos
ha cambiado por completo. Y así tenemos en nuestra historia diferentes eventos que han sido considerados cisnes negros y que han cambiado por completo la visión que teníamos de las organizaciones, de sus negocios y demás. Pero también tenemos otro término que está asociado, por ejemplo, a lo que se conoce como rinocerontes grises. Este tema de los rinocerontes grises es asociado a aquellas amenazas que yo sé que existen, pero que nunca les hago caso. O sea, el tema de poder inhabilitar a nuestro personal por un tema de salud es una amenaza que siempre ha existido, pero que las organizaciones, me da culpa, varias veces yo he participado en evaluaciones de riesgo en donde me han preguntado si creo que es probable que una epidemia me deje sin personal, y la respuesta, sin dudarlo, ha sido que no, sin dudarlo. Y claro, ahora, debido a las consecuencias que ha generado, incluso se habla de un nuevo término. Se habla de esto del cisne gris, o de la combinación de ambos elementos, ¿no? Entonces, sí, en este caso al COVID lo han denominado en algunas literaturas como cisne gris, ¿no? Porque es algo que siempre supimos que estaba ahí, que podía suceder, pero que las consecuencias han sido mucho mayores a las de los rinocerontes grises. ¿Qué podemos hacer para gestionar esta probabilidad? Yo creo, y acá es otra propuesta, que podemos utilizar lo que se le conoce como la ventana de Aren, que viene un poco del estudio psicológico que se utiliza muchas veces con la ventana de Johari, o de Johari, en donde intentamos identificar a través de una estructura cómo podríamos tomar o clasificar las diferentes amenazas y predefinirles una probabilidad específica, que sea una decisión de la organización y no simplemente una votación de criterio experto. ¿Ok? Entonces, la ventana de Aren tiene un conjunto de elementos en donde tratamos de intersectar dos bloques. Uno, las amenazas que conoce la empresa y las desconocidas por la empresa, y otros dos sectores donde tenemos lo que es conocido por el entorno y lo que es desconocido por el entorno. De tal manera que podamos clasificar todas las amenazas, agruparlas en estos ámbitos y a nivel de organización sí tomar la decisión de qué probabilidad asignarle a cada uno de estos bloques. De tal manera que sea una decisión más corporativa, alineada al apetito de riesgo que ha definido la organización y no tanto el criterio experto de un grupo de personas que son preguntadas, digamos, para poder hacer esta evaluación. De esa manera, la organización y la alta dirección va a tener conocimiento de qué elementos se quedan por fuera y no simplemente ver esos riesgos que salen, digamos, en rojo y que normalmente son las preocupaciones de las organizaciones. En adición a esto de la ventana de Aren, que digamos es una propuesta o una idea para poder gestionar la aplicabilidad de la probabilidad, algo que nos deja en evidencia este evento es que tenemos que estar al pendiente de los nuevos riesgos, de las nuevas evaluaciones, de las nuevas amenazas, de las nuevas tendencias que van saliendo. Y para eso es importante poder informarnos. El escaneo del horizonte, por ejemplo, que es un estudio que hace el BCI, yo no sé si puedo avanzar acá en la presentación. Jacob, si me ayudas. Gracias. Estos nuevos riesgos lo que nos va a permitir es poder tener ideas de qué elementos pueden ser estos riesgos emergentes o estos riesgos latentes que de repente mi organización no ha identificado, pero que sí pueden haber sido identificados en otros sectores, en otras regiones, en otros contextos. ¿Y esto para qué? Para poder evaluarlos. Al final, esta idea de intentar identificar las nuevas amenazas siempre va a estar asociada a que podamos evaluarlas dentro del contexto de mi organización y de esa manera o descartarlas o tomar una postura para la implementación de algún tipo de estrategia o algún tipo de control que mitigue la ocurrencia de que esa amenaza pueda suceder. Entonces, creo que estos dos elementos son elementos que debemos reforzar en nuestras organizaciones y que debieran ser revisados. No simplemente revisar las evaluaciones de riesgo que alguna vez hicieron y cambiar la valoración o la votación de amenazas que vienen siendo evaluadas hace 10 o 15 años, sino
estar pendientes de estos nuevos riesgos, los emergentes y los latentes, para poder incluirlos en esta estructura de evaluación y poder ver si para el contexto organizativo podrían representar realmente un riesgo. Ahora sí, si avanzamos, lo siguiente ya está directamente relacionado a lo que la mayoría de ustedes marcó, el tema de tener que hacer una revisión clara de nuestras estrategias, ¿no? Resultado del VIA, resultado de la evaluación de riesgos, pues si hacemos una revisión de ambos elementos, es más que claro que deberíamos poder revisar la parte estratégica. Y acá simplemente meter un nuevo elemento. La actualización del año pasado nos habla de la identificación no solo de estrategias generales, porque te habla ya de una estrategia general a nivel de la organización, sino también de la implantación de soluciones. Y para esto nosotros proponemos poder establecer estrategias generales para dar respuesta a macroescenarios, como hablábamos en el VIA, y poder definir soluciones específicas, sí, para dar respuesta a los riesgos más altos. De la combinación de ambos elementos, nosotros vamos a poder dar una respuesta probablemente mucho más efectiva, siempre todo asociado a un análisis costo-beneficio. O sea, es muy importante que el VIA y la evaluación de riesgos sean instrumentos y sean procesos que realmente me permitan diseñar por un lado, pero también evaluar las estrategias que quiero implementar. O sea, si la estrategia cuesta mucho más que el impacto que me puede generar la materialización de dicho riesgo, pues no pareciera hacer ningún sentido mantenerla o implantarla. Entonces, es clave que podamos tener en cuenta eso. Hay que reforzar el hecho de que nuestras estrategias siempre sean resultado de los dos procesos anteriores, para poder tener un sustento válido y poder implantarlas y que sean efectivas al final, que es lo que buscamos todos. Por último, el tema del programa de ejercicios y pruebas de continuidad. Creo que este es el punto de repente más sencillo, que requerirá probablemente un grado de esfuerzo menor, pero que sí valdría la pena revisar. ¿Por qué? Porque ya comentaba Jacob, los objetivos de continuidad probablemente van a variar. Si yo tenía un objetivo como organización para este año, ese objetivo decididamente ha cambiado después de este evento que estamos experimentando. Y por ende, el objetivo de continuidad que debiera estar enlazado con ese objetivo estratégico también va a cambiar. Entonces, mi programa, que en teoría es el bastión y el soporte para el logro de los objetivos de continuidad, deberá ser revisado. El tema de los múltiples escenarios, o sea, ahora mismo que seguimos en confinamiento, un escenario del cual se habla, y se habla mucho, al menos en el ámbito en el que nosotros nos manejamos, es el tema de los ciberataques. O sea, ¿se imaginan que ahora mismo una organización que tiene todo distribuido, que tiene mucho personal en sus casas trabajando, sea víctima de un ciberataque? Las consecuencias que eso podría traer, pues bueno, es importante que nuestros programas de ejercicios intenten ganar en complejidad, que es una recomendación que siempre hacemos, pero no solamente al nivel de complejidad respecto a las personas que involucramos, sino también a los escenarios que consideramos para poder hacer estas prácticas. Las estrategias y soluciones de continuidad, amarrado un poco al punto anterior, si hacemos un rediseño de estas estrategias e implantamos algunos cambios en las soluciones que tenemos, pues habrá que rediseñar el ejercicio o la prueba que querramos hacer de tal manera que nos permita realmente verificar que esa estrategia y que esa solución nos está ayudando. La nueva normalidad, lo que les comenté hace un momento en el VIA, ¿no? Si mi organización se está planteando que, por ejemplo, toda mi unidad de negocio se mantenga trabajando desde casa, no solamente hasta fin de año, sino que esa sea la nueva dinámica, pues mi programa de ejercicios, si esta unidad de negocio recae un proceso prioritario, pues tendrá que hacer algún tipo de prueba y tendremos que pensar en algún escenario que inhabilite esa unidad. La periodicidad, que es algo que tiene que ser revisado, de repente nosotros teníamos planteado hacer un ejercicio por año y con esto pues habrá que hacer 1 o 2, no lo sé. Eso es algo que siempre tenemos que revisar y que sin duda vamos a tener que evaluar
como parte de esto de la pandemia, y la mejora continua, que esto es algo que se suele dejar de lado. A veces hacemos los ejercicios y las pruebas para poder tener evidencia, ¿no? El cumplimiento, como mencionaba Jacob, y que alguna vez yo le escuché a alguien decir cumplo y miento, porque hacemos los ejercicios para poder tener el informe, para poder saber o demostrar que hemos probado, pero las oportunidades de mejora, las lecciones aprendidas, pues ya el tiempo no nos da y terminamos por no implantarlas. Y es importante que la organización, digamos, la alta dirección, haga un seguimiento de esas oportunidades de mejora identificadas y se pueda seguir, digamos, o se pueda establecer, perdón, un plan de acción para hacer la implantación de esos elementos. Porque si no, es trabajo que perdemos, ¿no? Es trabajo que hicimos, que identificamos, que al final no llega a ver luz porque se pierde en el tiempo, se pierde en un informe. Con esto, y considerando la gama de procesos y de servicios que pueden componer este ámbito de continuidad de negocio, nosotros hemos hecho un dimensionamiento de en qué elementos o en qué procesos podrían verse un mayor impacto de acuerdo a los temas que estamos experimentando por la pandemia. Si avanzamos para poder ver la... Ajá, uno más. Vale. Pues con eso lo único que les estamos dando es, digamos, una estimación de lo que podrían tener, en qué puntos de repente neurálgicos podríamos hacer trabajos específicos para intentar hacer estas revisiones, cuáles podrían tomarles un poco más de tiempo, un poco más de esfuerzo debido a la cantidad de elementos que tenemos que evaluar y cuáles de repente van a significar cambios más específicos, como el tema del plan de gestión de crisis, los planes de continuidad realmente, donde de repente es agregar algunas secciones o algunos puntos ya específicos, pero todos decantados de un mejor análisis de impacto o de una revisión de las estrategias o de una revisión de la evaluación de riesgos, igual que todo lo que es la estructura organizativa y el mayor trabajo probablemente también amarrado al contexto organizacional. Hay muchos elementos que dejamos de lado porque, claro, un estudio de partes interesadas casi ninguna organización lo quiere hacer o lo hace, pero a veces este tipo de elementos o este tipo de eventos nos llevan a reevaluar eso y a de repente pensar que sí podrían ser necesarios. Ya para terminar, en el siguiente slide, simplemente mostrarles que nosotros, como parte de los servicios que en este tema de tener resiliencia también un poco y de poder desarrollar cosas nuevas, hemos identificado, siguiendo un poco la norma, un conjunto de preguntas clave o de elementos que podríamos revisar de manera específica en cada uno de los ámbitos que nosotros hemos ido comentando durante el webinar para poder hacer un dimensionamiento de en cuáles se requiere mayor esfuerzo y en cuáles no. Todo esto acotado al contexto de su organización, al tamaño de la organización y al tipo de avances o desarrollos que hayan podido hacer. Y con esto puedan establecer o dimensionar un proyecto más puntual y específico para poder seguir con las iniciativas de continuidad y, por qué no, en un siguiente nivel, una iniciativa asociada ya al desarrollo de resiliencia organizacional. Si le damos siguiente. Ok, solamente como para ver la gráfica, lo que tenemos es un conjunto de cláusulas en donde ustedes van a poder hacer un dimensionamiento y van a poder identificar qué cláusula o qué elemento requiere más esfuerzo y de repente decantarse por algunos de manera específica. Yo con esto estaríamos terminando. Vamos a dar unos momentos para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Para esto hemos habilitado el chat. Sí, de todas maneras, voy a encender micrófonos. Ok. Por si hay alguno que no encuentra el chat o se hace un lío, como me hago yo. A ver. A ver. Aquí.
Bueno, a partir de ahora todos podéis reiniciar vuestro micrófono. Si queréis hacer una pregunta, podéis hacerla directamente comentada por voz. Bueno, Hola, buenas. muy buenas. Hola, bueno, yo soy bastante Hola, Jaime. profano en esta materia. He sido invitado por Adrián Jacob, que me parece que Sí, trataste con él y tal, y me comentó la iniciativa. He tenido que salir un poquito antes porque tenía una historia, una llamada y lo tenía que dejar. Nada, yo simplemente comentar con respecto a la organización, al tema que habéis apuntado de que de cara a gestionar la crisis, pues era ideal, ¿no?, establecer dos entidades diferenciadas, es decir, los gestores de la crisis en sí misma y aquellos que den continuidad a posteriori. Lo eso cierto es. es que yo creo que ante la imposibilidad de medir un evento como este, yo creo que todo el mundo ha hecho un poco un híbrido, ¿no? En nuestro caso concreto yo creo que ha sido así, es decir, se ha montado una entidad de gestión de crisis compuesta a su vez por los que en definitiva dan la continuidad al negocio. Entonces, esa respuesta que quizá, o sea, ese modelo que único realmente yo creo que hasta es difícil que se produzca. Es decir, siempre va a estar involucrado ambos tipos de entes, ¿no? Y por eso la respuesta pues tendrá a atender la parte crisis o la situación de crisis como tal con esa perspectiva o desde esa perspectiva, y sin embargo a su vez irán planteamiento pues esa vuelta a la normalidad o esa recuperación, ese punto de cambio entre recuperación y nueva normalidad o normalidad desde ese mismo ente, sin que sea tampoco en exceso conflictivo, ¿no? Sí, eso es. A ver, nosotros hemos hecho esta diferenciación porque nos hemos encontrado clientes en los que el mando se ha llevado a cabo teniendo ya aprobado un comité de crisis donde tenía muy bien definidos qué miembros y qué funciones tenían que estar representadas en ese comité de crisis. Cuando ha ocurrido esto del COVID, las primeras fases de respuesta y de reubicación del personal, a continuación toma el mando personas que no estaban o que no se habían considerado necesarias en ese comité de crisis. Y generalmente suelen ser o bien accionistas mayoritarios, el dueño de la compañía, el presidente, que habitualmente esto de la continuidad le parece, si me lo permitís, un marrón, y dice, no, lo delega, ¿no? Pero en una situación real hemos visto que realmente se implica y quieren tomar el mando. De hecho, nos hemos encontrado organizaciones que trabajan en el IBEX bueno, pues que han visto que no tienen la autoridad suficiente, tal y como están ubicadas en el organigrama, en la estructura organizativa, no tienen autoridad suficiente para poner en marcha, digamos, el protocolo y los procedimientos de respuesta porque dependen de un área, dependen del área, pongamos, de organización. Entonces, como organización tiene un director que está por encima del director de continuidad de negocio, que a su vez este director de organización tiene otro, y después hay otro nivel, quiero decir, hay 3 niveles por encima, ¿cómo le voy a decir yo pues digamos, a un adjunto al director general qué es lo que ha de hacer si no está contemplado dentro de su comité de crisis? Entonces, esto lo que nos plantea es, ¿realmente el comité de crisis hasta ahora estaba bien compuesto? Pues para todas las anteriores sí, parecía, o apareció o se ha solucionado. Pero tras el COVID vemos que cuando hay algo realmente serio, quien quiere estar monitorizando y decidiendo son otros roles que no están habitualmente en el comité de crisis. Entonces, esto, al menos, nuestra labor es ponerlo en la palestra, ¿no? Encima de la mesa y decir, ¿esto qué significa? Que vamos a tener un órgano complementario, se va a llamar bajo demanda a estos miembros. ¿Quién tiene o no la autoridad? ¿Por qué? Lo que puede significar un problema es que lo que comentábamos antes, que al final los empleados o los responsables de áreas reciban órdenes contradictorias. O que yo, viendo mi lugar que ocupo dentro del organigrama, prefiera aprobar lo que dice un adjunto al director general a lo que me pueda decir el responsable de continuidad de negocio. Entonces,
Esto es algo que va a perder, o sea, que va a interrumpir, que va a dificultar esa gestión organizada, coordinada, colaborada de las 4 Cs y que todo funcione de forma engrasada, entonces hay que replanteárselo. Y luego ya más allá, ir hacia un modelo resiliente. Es decir, ya no solo a nivel órganos de gobierno, sino una cultura resiliente, que hará que seguramente esto sea mucho más fácil que se lleve a cabo. Vamos. Gracias, gracias. No, la verdad que coincido, que el modelo de ese conflicto, esa controversia que puede generarse, como no esté muy definidas las labores y entren en Claro. conflicto, sobre todo en una estructura como la que estabas definiendo, es sin duda un problema real. Claro, ese problema que le llamamos de autoridad, ¿no? No tenemos autoridad suficiente como para, ¿no? En situaciones que ya de calado, de gran calado, parece que la continuidad, bueno, pues es un proceso continuo que es necesario, que lo ven, que es importante, toman parte en muchas de las decisiones de los órganos de gobierno, de los órganos de respuesta, de qué equipos, de cuánto voy a dotar de recursos, etcétera, pero se queda, no parece que estemos, o sea, no parece que tenga la autoridad suficiente, ¿no? Es lo que se han encontrado personas, ya digo, de empresas del IBEX, y dicen, joder, pues tanto trabajo y a veces ¿para qué? Vale, ahí Hugo nos había hecho unas consultas y ¿Así? para responderlas rápidamente. A la primera consulta, Hugo, sí, es cierto, la evaluación de riesgos es algo que tenemos que hacer por, por instalación, si lo quieres ver, o por proceso. ¿Por qué? Porque de acuerdo al contexto que tenga el proceso o el entorno en donde se lleve a cabo el mismo, las amenazas a las cuales esté expuesto van a ser distintas. No son los mismos riesgos los que yo tengo, por ejemplo, trabajando desde casa, que los que yo tengo trabajando en la oficina, o los que yo tengo trabajando en la oficina de un cliente específico. Entonces, sí, la respuesta es que sí. Es por eso que la evaluación de riesgos normalmente es un elemento que, al menos las buenas prácticas en el BCI, se suele priorizar ese orden de que se haga primero el análisis de impacto para que identifiques lo prioritario y luego hagas una evaluación de riesgos ya puntual a los procesos prioritarios y no necesariamente a toda la organización porque te puede demandar demasiado tiempo. Y respecto a la segunda pregunta, en donde nos comentas que la parte, si bien es cierto, la parte de vida, riesgos y estrategias es algo puntual, no requiere la revisión de todo el programa, pues sí, o sea, en general lo ideal es que revisemos todo el programa de continuidad, pero en el contexto actual y debido a probablemente la poca disponibilidad de las personas idóneas, la poca disponibilidad de tiempo, la poca disponibilidad de recursos y varios elementos que ahora mismo se van presentando, nos va a tocar priorizar, nos va a tocar hacer trabajos puntuales para poder sacar el mayor beneficio con un esfuerzo relativamente acotado. Y en ese sentido, sí es importante que nosotros podamos enfocarnos en los puntos neurálgicos. El tema de los planes suele ser el resultado de los 3 elementos anteriores, porque al final el plan es la documentación de cómo debo actuar ante un evento específico, pero considerando los procesos prioritarios, considerando los recursos identificados en el BIA, considerando la estrategia que la organización haya implantado. Entonces, es importante eso. Yo creo que con eso tenemos las preguntas. Sí, ya agradecimientos. Pues Y nada. bueno, yo creo que lo podemos dar por concluido. Sí, yo creo que sí. Más bien agradecer a todos los que han participado, a las preguntas que nos han hecho llegar. Recuerden que el webinar va a estar en nuestro canal de YouTube. En adición, acá están los números de nuestros contactos para cualquier consulta, pregunta que puedan tener a futuro o asociadas a este servicio o a este esquema que hemos desarrollado para poder hacer un dimensionamiento de los esfuerzos y para su actualización de los programas de continuidad.
Y también pueden visitar nuestra página web, en donde solemos poner artículos y tenemos algunas cosas que pueden ser de su interés. Muy bien. Bueno, estaremos encantados de atenderos en lo que necesitéis. Tenéis nuestras direcciones de correo y lo que os ha comentado, todos los canales que os ha comentado ya Cristian. Muchas gracias por vuestra asistencia. Nos veremos pronto. Hasta luego. Hasta luego.